Muy buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a nuestra cápsula número 3 de nuestra asignatura Técnicas Psicopedagógicas. En esta ocasión estaré mencionando características de la entrevista y lo que son las técnicas proyectivas. Iniciamos con la entrevista. Primero debemos de conocer esta definición. Saber que la entrevista es una técnica de gran utilidad dentro de la investigación eh, cualitativa y que dentro de ello también saber que es un instrumento técnico que adopta cierta forma de diálogo coloquial y canales que van a definir, por ejemplo, la comunicación interpersonal que ya está establecida entre el investigador y un sujeto. A partir de ello, también vamos a argumentar, ¿verdad?, que la entrevista es más eficaz que el cuestionario, que obtiene mayor información, que la información es más completa, más profunda y que además tiene durante este proceso, tiene esta parte de una forma de estimular dentro de esta manera y que se argumenta de una forma que es más eficaz. La entrevista consta de varios tipos y dentro de ellos tenemos una clasificación de las entrevistas como la entrevista estructurada que va enfocada o enfocada ¿a qué? A preguntas que se fijan de antemano, ya están realizadas y ya la llevo hecha para que la pueda contestar. Y está también con la entrevista semiestructurada que presenta un grado mayor de flexibilidad que la estructurada. ¿Por qué? Porque debido a que parte de preguntas planeadas, parte de las preguntas estructuradas y que también tienen su ventaja, que es esta parte de adaptarse en el momento en que nosotros la iniciamos a los sujetos, con la posibilidad sobre todo de motivar al interlocutor y también podemos reducir un poquito el formalismo, ¿no? Como la parte de la entrevista estructurada. Y está también la no estructurada, que estas son más informales, más flexibles y se planea de manera y se plantea de una manera tal. Puede adaptarse en ese momento a los sujetos y a ciertas condiciones que se nos van presentando. Dentro de la entrevista semiestructurada hay varias recomendaciones que no se nos debe de olvidar. Una, que debemos de contar con una guía de entrevista con preguntas agrupadas, temas o categorías. Elegir un lugar agradable que favorezca al diálogo que vamos a tener con nuestro entrevistado. Tomar datos muy personales que se consideren apropiados con fines de investigación. Seguir la guía que nosotros tenemos, la guía de preguntas, de manera que el entrevistado hable de una manera libre y espontánea. Con ello, nosotros vamos a tener pues todo un orden y una forma de poder entrevistar. También vamos a ver en nuestra clase nuestra clase sincrónica de las fases de la entrevista, que debe de haber una preparación, que debe de haber una apertura, que debe de tener un desarrollo. Que la actitud del entrevistado dentro de sus preguntas deben de ser muy concretas, muy etnográficas, que sean descriptivas, estructurales y que las preguntas de contraste que utilicemos proporcionen información sobre lo que estamos buscando, sobre lo que necesitamos. Dentro de ello también va a haber una interpretación, vamos a tener ventajas y desventajas de nuestra entrevista. Y el otro punto que es nuestra técnica proyectiva, tenemos que mencionar qué son las técnicas
proyectivas dentro de nuestra área psicopedagógica. Primero, que se emplea en terapias psicológicas con una orientación muy psicoanalítica. Tiene que tener un procedimiento de estas técnicas que consiste en estimular a la persona y ésta debe de intentar describir a estos estímulos. Debe de tener reflejos en sus pensamientos y que hay pensamientos de repente que son tan reprimidos como sentimientos que debemos de buscar una técnica para que pueda desarrollar esa parte fundamental. Por ende, tenemos las características de estos test proyectivos. Una que debe de ser de una importancia de análisis que se someta a este tipo de proyectos cualitativos y globales, que debemos de tener una amplia libertad a la hora de poder responder el test y que no tengamos como un tiempo muy limitado porque nos empezamos a apresurar. Dentro de los tipos de técnicas está el test temático. ¿Y en qué consiste? Ese test temático se presenta con un material visual con distintos grados de estructuras de contenido hacia el ser humano. Debemos de narrar una historia a raíz de todo lo que nosotros tenemos ya preparado desde la temática. Está también la técnica expresiva o el test gráfico, el test constructivo, estructurales, asociativos, y esta parte de las asociativas pues se proporcionan partiendo de algo muy verbal, de algo escrito, y que el sujeto debe de manifestar verbalmente sus asociaciones frente a palabra, frases o cuentos que le ayuden a esta persona a relacionarse con otra día a día. Esto y más de las técnicas proyectivas estaremos enfatizando en nuestra clase sincrónica número 2. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por su atención. Muy buenas tardes, estimados alumnos. Bienvenidos a nuestra cápsula número 3 de nuestra asignatura Técnicas Psicopedagógicas. En esta ocasión estaré mencionando características de la entrevista y lo que son las técnicas proyectivas. Iniciamos con la entrevista. Primero debemos de conocer esta definición. Saber que la entrevista es una técnica de gran utilidad dentro de la investigación cualitativa y que dentro de ello también saber que es un instrumento técnico que adopta cierta forma de diálogo coloquial y canales que van a definir, por ejemplo, la comunicación interpersonal que ya está establecida entre el investigador y un sujeto. A partir de ello, también vamos a argumentar, ¿verdad?, que la entrevista es más eficaz que el cuestionario, que obtiene mayor información, que la información es más completa, más profunda y que además tiene durante este proceso, tiene esta parte de una forma de estimular dentro de esta manera y que se argumenta de una forma que es más eficaz. La entrevista consta de varios tipos y dentro de ellos tenemos una clasificación de las entrevistas como la entrevista estructurada que va enfocada o enfocada a qué? A preguntas que se fijan de antemano, ya están realizadas y ya la llevo hecha para que la pueda contestar. Y está también con la entrevista semiestructurada que presenta un grado mayor de flexibilidad que la estructurada. ¿Por qué? Porque debido a que parte de preguntas planeadas, parte de las preguntas estructuradas
y que también tienen su ventaja, que es esta parte de adaptarse en el momento en que nosotros la iniciamos a los sujetos, con la posibilidad sobre todo de motivar al interlocutor y también podemos reducir un poquito el formalismo, ¿no? Como la parte de la entrevista estructurada. Y está también la no estructurada, que estas son más informales, más flexibles y se planea de manera y se plantea de una manera tal. Puede adaptarse en ese momento a los sujetos y a ciertas condiciones que se nos van presentando. Dentro de la entrevista semiestructurada hay varias recomendaciones que no se nos debe de olvidar. Una, que debemos de contar con una guía de entrevista con preguntas agrupadas, temas o categorías. Elegir un lugar agradable que favorezca al diálogo que vamos a tener con nuestro entrevistado. Tomar datos muy personales que se consideren apropiados con fines de investigación. Seguir la guía que nosotros tenemos, la guía de preguntas, de manera que el entrevistado hable de una manera libre y espontánea. Con ello, nosotros vamos a tener pues todo un orden y una forma de poder entrevistar. También vamos a ver en nuestra clase nuestra clase sincrónica de las fases de la entrevista, que debe de haber una preparación, que debe de haber una apertura, que debe de tener un desarrollo. Que la actitud del entrevistado dentro de sus preguntas deben de ser muy concretas, muy etnográficas, que sean descriptivas, estructurales y que las preguntas de contraste que utilicemos proporcionen información sobre lo que estamos buscando, sobre lo que necesitamos. Dentro de ello también va a haber una interpretación, vamos a tener ventajas y desventajas de nuestra entrevista. Y el otro punto que es nuestra técnica proyectiva, tenemos que mencionar qué son las técnicas proyectivas dentro de nuestra área psicopedagógica. Primero, que se emplea en terapias psicológicas con una orientación muy psicoanalítica. Tiene que tener un procedimiento de estas técnicas que consiste en estimular a la persona y esta debe de intentar describir a estos estímulos. Debe de tener reflejos en sus pensamientos y que hay pensamientos de repente que son tan reprimidos como sentimientos que debemos de buscar una técnica para que pueda desarrollar esa parte fundamental. Por ende, tenemos las características de estos test proyectivos. Una que debe de ser de una importancia de análisis que se someta a este tipo de proyectos cualitativos y globales, que debemos de tener una amplia libertad a la hora de poder responder el test y que no tengamos como un tiempo muy limitado porque nos empezamos a apresurar. Dentro de los tipos de técnicas está el test temático. ¿Y en qué consiste? Ese test temático se presenta con un material visual con distintos grados de estructuras de contenido hacia el ser humano. Debemos de narrar una historia a raíz de todo lo que nosotros tenemos ya preparado desde la temática. Está también la técnica expresiva o el test gráfico, el test constructivo, estructurales, asociativos, y esta parte de las asociativas pues se proporcionan partiendo de algo muy verbal, de algo escrito y que el sujeto debe de manifestar verbalmente sus asociaciones frente a palabra, frases o cuentos que le ayuden a esta persona a relacionarse con otra día a día. Esto y más de las técnicas proyectivas estaremos enfatizando en nuestra clase sincrónica número 2. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por su atención.